Amigos de Lo Dije en el 8.4, aquí nos encontramos en este espacio donde solamente personalidades de la comunicación se hacen presentes y usted lo sabe muy bien. Hoy tenemos a una muy especial. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Nuestro invitado lleva el ciclismo no solo en las venas ni el alma, sino como un estilo de vida que adoptó por los genes familiares y que lo han hecho todo un especialista de la disciplina, el cual ha podido demostrar tanto a bordo de la bicicleta como en el micrófono. También con la vocación de veterinario por las aulas, así como la charrería en la práctica, que lo han mantenido vigente en los medios y con una versatilidad que lo hacen único en los escenarios que aborda. Los sellos en los que ha tenido la oportunidad de expresar sus pasiones son la Superdeportiva, Estadio W, TDW, Cable Deportes, TDN, UTDN, Televisa Deportes, W Deportes, TUDN y recientemente ha cabalgado por las redes sociales. Está con nosotros Juan Carlos Zarzosa. En efecto, está con nosotros Juan Carlos El Zorro Zarzosa. Mi amigo, ¿cómo estás? Figura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Amigo. El gusto es todo mío. Aquí andamos visitando las estrellas. No, hombre, señor, la estrella es usted. No, y más en estas épocas, en estos días, en esta situación de, digamos, el ciclismo de moda. Vamos, no es que pase de moda, pero hoy en México está muy vigente. Pero ya platicaremos, amigo, ya platicaremos. Cuéntame, ¿cómo se define Juan Carlos El Zorro Zarzosa? Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo soy una persona que siempre me ha gustado la disciplina, sobre todo para lograr y conseguir lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, señor. Los sueños famosos. Hay que trabajar muy duro, nunca es fácil, nunca sale como tú quieres, jamás. Así es. Muchas caídas, como en la bici. Exacto. Entonces la bicicleta, por ejemplo, es un deporte que se manifiesta como la vida misma. Y cuando te toca competir, pues es un ajedrez el ciclismo siempre, ¿no? Sí. Hay que colocarse, hay que saber cómo, si están gentes que tú conoces, qué saben hacer, si son alfiles, si son torres. Por eso le llamamos que es un ajedrez, ¿no? Un ajedrez. Entonces tú tienes que ver cómo puedes lidiar con todo esto. Y desde luego, bueno, pues es el deporte que a mí me apasiona, por el que me dediqué a la narración, pero en realidad yo soy médico veterinario de profesión. ¿Sí? Exactamente, eso vamos. ¿Por qué la veterinaria? Platícanos. Bueno, pues esto ya viene de chaval, ¿no? Cuando empiezas a decir qué me voy a meter a estudiar, qué me gusta. Yo tenía contacto con familiares, políticos, tíos, esposos de hermanas de mi mamá, que trabajaban en aquella época en ranchos muy grandes, que eran de la Secretaría de Agricultura en aquella época. Fíjate. Entonces yo iba y ellos eran charros, entonces pues le metían a la charrería, siempre andaban a caballo, siempre andaban curando animales, y a mí lo de los animales pues la verdad me encanta, ¿no? Ajá. Sin agraviar a nadie, desde luego. Entonces hubo oportunidad de estudiar medicina veterinaria por ese gusto, y bueno, pues ya después la vida misma nos va llevando a donde no nos imaginamos, ¿no? Claro. Cuando tú comienzas a tener esa conciencia de vida, o aunque no la tengas, pero tu realidad es otra, pues tienes que trabajar y hacer muchas cosas, y yo empecé muy joven con la veterinaria y estuve ahí durante unos 15 años. Fíjate. Pero desde que empecé a estudiar, o sea, me aventé los 5 años, desde luego como asistente, como enfermero, lavando perros, no se usaba mucho, yo lavaba más caballos, yo bañaba más caballos. Anduve de caballerango, o sea, hay que aprender. Claro. Hay que aprender. Claro, tienes razón. Ahí estuvimos. ¿Y en qué momento o qué te marca justamente para que digas también el deporte? Bueno, el deporte viene también por situaciones de vida, pérdidas muy lamentables, muy cercanas. Sí, señor. Yo la viví entonces con un hermano, entonces el deporte para mí fue un bastión. El deporte para mí fue alejarme de todo lo malo que yo quería hacer, porque la revancha de la vida la buscas, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Quién me la hizo? ¿Quién me la paga? Y en eso te pierdes muchas veces, ¿no? Cierto. Entonces yo la verdad dije, bueno, debe de haber algo. Había hijos, había compromisos, y es muy fácil, pues, tirar el arpa, pero hay que aguantar, ¿no? Claro. Hay que capotear, hay que estar ahí, hay que luchar. Esto es de lucha. Poner actitud a la vida, sobre todo. Sí, la vida amigo, es muy agradable y muy bonita y muy hermosa, pero saludando aquí a la banda, hay que tener la conciencia de que no es fácil. Sí, tienes mucha razón. Y en particular, el ciclismo,
¿Cómo te llama la atención? Y dices, sí. Bueno, el ciclismo llega porque yo me meto a... El ciclismo me gustó de chavalo, pero como todos, ¿no? La bici, la vagabundo, que luego ya tenías una... Famosa la vagabundo, caray. Ya luego te fuiste con la Benotto, te fuiste con la Magistroni. O sea, hablo de marcas que mucha gente a lo mejor ni conoce, ¿no? Sí, es cierto. Estaban las Apache, había bicicletas Apache. ¿Cómo no, Apache? Las Géminis. Fueron triciclo las sí, Apache. Claro. El primero triciclo era el Apache. Claro, así. Y luego estaba la Géminis, que era una bici ya muy sofisticada, que tenía Wheelhammer, que tenía direccionales, que era llena de cables, ¿no? Y pesaba como 80 kilos, pero era la maravilla porque era la última. Claro, parecía una moto. Ajá, sí. Sí, había muchas marcas. Yo me subí de chavo a la bici mucho tiempo. Mi padre me regaló una de carreras, fui al autódromo varias veces, me gustó mucho, pero luego la dejé. Y cuando sucedió esto que comenté hace rato, pues me metí al deporte y empezaba a manifestarse en México el triatlón. Entonces un amigo mío, que en paz descanse, Juan Carlos Girón, desde aquí le mando un saludo, porque él fue mi inspiración, mi tocayo. Y me dijo, tocayo, hay un deporte nuevo. Ya estaba el Ironman de Hawái, que fue el nacimiento del triatlón. De ahí viene el triatlón olímpico y todo lo que conocemos ahora. Nació en el Ironman en Hawái hace más de 40 años. Por idea de 3 hombres que compitieron entre ellos. Uno era ciclista, uno era corredor, uno era nadador. Un coach les dijo, pues junten las 3 y ahí nació el triatlón. Fíjate, una maravilla, sí, una historia de vida además, porque esta gente, muchos de ellos estaban dedicados a ayudar a los demás, etcétera. Una situación muy bella de cómo nace un deporte nuevo, porque realmente el triatlón es un deporte nuevo, pero que reúne las 3 disciplinas que creo yo son las más comunes para el ser humano, que es nadar, correr y andar en bicicleta. Ahí mueves las 3 físicas de tu cuerpo, tu biomecánica está ahí. Ya después puedes ir a cualquier deporte. Si tú practicas esos 3 y eres bueno, puedes ir a cualquier deporte. Pero tampoco es fácil, ¿no? Ah, bueno. Esas son habilidades. Exacto, la habilidad de las 3. Yo me refiero a que distancias, si tú encaminas, por ejemplo, a un niño, que juegue con esas 3 cosas, a que juegue, que vaya a nadar, que vaya a andar en bicicleta y que corra, que es lo más común. Sí, lo más común. Nada más que hay que cuidar que lo haga, que constantemente lo haga, que se vuelva una rutina. Con ese juego el niño se va a volver deportista. A los niños hay que volverlos deportistas, jugando, y no quieran tener campeones de la noche a la mañana o que lo saquen pues de la situación que se encuentran, como muchos papás quieren, ¿no? Eso no se hace porque el niño se frustra, lo metes en un conflicto de interés brutal. El niño hay que dejarlo jugar y el niño solito va a desarrollar lo que trae. Pero si lo vigilas, eso es todo. Yo pienso que la labor de los papás en educación deportiva es vigilar a su hijo que juegue a deporte, el que quiera. Sí, tienes razón. A todos si se puede, ¿no? Sí, pero claro. Es que no, pero pues jugar. Vamos, como es las actividades propias de los niños. Correcto. Juego. Así vas descubriendo lo que hay en la vida a través del juego. Pero y una declaración ahorita que lleguemos ahí con Del Toro, es que él decía, yo vine a jugar. Ojo, escuchar eso. Hay que escucharlo, ¿no? Ya platicaremos de un Del novato Toro, que dejó muchas cosas interesantes. Cuéntame, ¿cómo aparecen los medios de comunicación en la vida de Juan Carlos? Esa es una invitación de Rafael Puente, le mando un abrazo al gran Guama, conocido por muchos, ¿no? Sí. Yo creo que el primer galán de fotonovelas fue Rafael Puente. Yo creo que sí, fíjate. Y se dedicó mucho tiempo a ello. Sí. El Rafa era el Guama, ¿no? Sí. Un Tarzán mexicano. Exactamente, ¿no? Con su greña. Muy fuerte. Extraordinariamente fuerte. Sí. Fue portero. Hijo de españoles, de asturianos, de un vasco. Un atleta, un toro, el hombre, ¿no? Así es. Amante del deporte. Y entonces yo entrenaba triatlón y me dijo un día, oye, pues, ¿qué tanto haces? Pues nada, no estoy entrenando para un triatlón, ¿qué es eso? Él tenía un programa con Raúl Orbañanos, otro maestro, que también le mando un saludo al gran Raúl. Y bueno, pues llegué a un programa que se llamaba Frecuencia Deportiva, en una estación que a la postre fue la primera en México de deportes, Radio Sportiva, de Emilio Nazar. Él era el dueño. Él convirtió Radio Mundo en Radio Sportiva, junto a Enrique Bernal. Claro. Pero el dueño era Emilio Nazar, que en paz descanse también, a donde quiera que esté, el gran Emilio Nazar, porque le dio mucho al deporte, le encantaba volver su negocio de tantos años. Una estación de puro deporte. Fue jugarle muy peligroso. Claro, pudo haber ido a la quiebra. Sin embargo, la aguantó y la levantó. Por el trabajo de muchos, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Se hizo un grupo homogéneo, fabuloso, y ahí fue donde me enganché. ¿Para qué te digo que no?
Sí, sí. ¿Qué hiciste ahí? Cuéntanos. Pues llegué a ser gerente de eventos especiales. Fantástico. Pero ahí me enseñé a comenzar a conducir, tuve un programa de ciclismo, ahí comencé con el ciclismo ya en los medios, a empezar a seguir en aquella época a los Alex Zule, en ese tiempo estaba todavía Bernard Hinault, estaban varios grandes ciclistas corriendo, ¿no? Miguel Indurain, me tocó la época de Miguel Indurain, que era pues simplemente el rey Navarro, así le decían, nada más. el hombre que ganó 5 tours consecutivos. 5 veces al hilo. Y además él no estaba diseñado para eso. No. Era un corredor de pista hecho para sprint. Era un sprinter español de ahí de Navarra, de ahí de un poblado. Yo fui a su casa un día, un tipazo además, de Burlada. Mira. Allá a un lado de donde se hace de Pamplona. Pamplona, sí. Es en uno de los pueblos circundantes de Pamplona. Es Burlada, allá en Navarra. De ahí es Miguel Indurain. Fíjate nada más. Tipazo, Súper persona. Además un gran atleta. Y ¿sabes qué? Poca gente sabe. Ranchero. Ah, mira. Él es de granjas y de ranchos. Así es su familia. Entonces siembran, tienen animales, monta a caballo. Es un ranchero. Mira. Anda de sombrero. Tú lo ves en su casa y anda de tejana. ¿Quién lo viera, no? Es ranchero. 5 veces ganador. 1.90 de estatura. Sí. Enorme. Claro, enorme. El gran Miguel Indurain. Fíjate, en todos sentidos. Y después, ¿qué sigue una vez que encuentras naturalmente, pues digamos, el camino por estar ahí en los deportes? Bueno, pues ya después me hacen favor de invitarme a Cablevisión, que tuvo el primer canal exclusivo de deportes en este país, que me perdonen. Luego se dicen, ¿por qué te pones? Porque es la verdad. Fue Cable Deporte y lo inauguró Raúl Orbañanos, era el director. En la época insípida de la televisión por cable, de la televisión de paga que no veía y que no compraba nadie. Porque es la verdad. Pero nos tocó empujar para que esto se fuera para arriba. En aquella época, pues nació Telehit, por ejemplo. Con gente tan famosa como, pues ya lo sabemos, ¿no? Claro. Memo de Bosque, que paz descanse. La gente que es ganadora de Óscares, González Iñárritu pasó por ahí. O sea, realmente era una máquina de hacer talento. Él pasó como locutor, de sacar como sí, voz. Claro, pero ya andaba en ese rol. Andaba en el cine. Él le gustó el cine toda la vida, pero era la forma en que se acercaba a ganar también un varito, ¿no? Claro. Había que ganar un varito. Sobre todo, dar a conocer lo que señala la televisión de paga. Claro. Porque esa era la misión, enganchar a la... ¿Quién diría que hoy pues, es la reina, no? Enganchar a la gente. Y cuando lo hacíamos nadie nos creía. Para que comprara justamente el servicio que era especializado. El cable. Claro. Llegaba por cable. Así es. Hoy sigue llegando por cable y pobres postes, ya no aguantan, ya nomás los veo cómo se tironean. Hay millones de cables ahí, pero bueno, es la televisión que manda. La televisión abierta sigue funcionando muy bien, muy bien. No tiene pero las demás es una locura. Una locura. Razón. Aquí estamos justamente en televisión abierta, amigos. Y sigue funcionando muy bien. Claro. Y te aseguro que lo ven millones. O sea, eso de que ya no le iban a ver, mentira. No, claro que millones sí. La televisión sigue viendo, pero ¿cómo ves esta situación de cómo se posicionan las redes sociales? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo las ves? Bueno, nosotros al final del día no pertenecemos a ello. Así es. Y también te diría, por otro lado, como dijeron allá en la porra del Atlante, nos guste, no nos guste, ya no les sigo porque sí está fuerte, pero es la verdad. O sea, ya te tocó, pues ya te tocó, mi hermano. Cierto. Hay que volverse de redes sociales, ¿no? Así es. Yo había tenido ya un poco de descanso después de los Tours de Francia, de los Giros de Italia, que anduve muy activo, sobre todo en aquella época en Twitter, que salió para ser muy utilizado por nosotros, la red social por excelencia. Ahora ya no, hay muchas más. Pero en ese momento fue la 1, la usé mucho. Y luego, cuando yo me fui de la narración del Giro, dejé un poco, hice desafío y después ya dejé de hacerlo en redes sociales. Pero ahora es obligatorio porque estoy en un proyecto que quiero lanzar y que tiene que ver desde luego con redes sociales. Claro, sí, tienes razón, es lo que nos ha llevado la comunicación. Y es lo de hoy. Hoy en día es lo de hoy, sin duda, exactamente. Y hay que saberlo utilizar. ¿Cómo llega Televisa, TDN a tu vida? Bueno, ahí la invitación de Cablevisión pues ya me abre la puerta, ¿no? Ya soy parte de... Afortunadamente, pues cuando tu trabajo te avala, pues como digo por ahí vulgarmente, pues no te corren, ¿no? Porque cuando no les gusta te corren. Ahí no hay mucho que alegar. Y yo no era un profesionista. Me tuve que ir haciendo, pero había grandes maestros, o sea, yo bendigo mi suerte porque estaba Sonia Alarcón, estaba el Mago Septién, estaba todavía, me tocó don Toño Andere, que era una institución. Andere, claro. Bueno, pues estaban los grandes ahí todavía, ¿no? Ángel Fernández, el Che Ventura, o sea, gente que francamente pues te da una pulida y engrasada rápido y te dice si te quedes o no, porque eran muy sinceros. A mí me tocó un día hacer un programa de triatlón y cuando salí estaban el Sony, el Mago y
y don Toño. Y me dijeron, oye, muchachito, ¿y tú por qué haces? Pues es que me gusta. Pues ya con esto puedes vivir, te aventaste 1 hora hablando de lo mismo. Y lo hiciste muy bien. Sí. Diste la cronología, diste... Yo me quedé y dije, bueno, pues si ya dijeron ellos, pues les tengo que hacer caso, ¿no? Y ya el amor a la profesión, porque esto es una bellísima profesión. Sí, tienes razón. El deporte, naturalmente, es mucha pasión, pero también la comunicación, porque vamos cumpliendo sueños, amigo. Yo creo que va de la mano en la vida, ¿no? La veterinaria lo es. Cuando tú abrazas una profesión así, el cariño a los animales lo es. No hay nada que me guste más a mí que agarrar un animal, el que sea. Sentir ese contacto de un animal vivo contigo, pero que no habla tu idioma, que no es tu especie, que no es... Pues eso es algo... Y un reptil y lo que no te dé miedo, ¿no? Porque hay gente que le da miedo. Sí, se da miedo. No es lo mismo agarrar un ave, por ejemplo, una cacatúa. Yo quisiera ver a un valiente que le quiera pasar la mano a una cacatúa para que vea la mordida que le va a dar. Si no lo conoce, olvídate. O sea, con las aves, aguas, pericos, aguas. Cualquier ave es muy delicado de agarrar. Hay que saber, pero todo se aprende, ¿no? Pero bien lo señalaste, hay mucha inteligencia en los animales. Hay mucha gente que señala, es que los animales no son inteligentes. Compadre. Bueno, el ejemplo más rápido es el caballo. No, el perro. Bueno, el caballo. Bueno, ¿sabes qué dicen los de los caballos? Venga. ¿Por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre? Venga, platícanos. ¿Por qué? Tiene que ver la fidelidad. Porque no tienen un caballo, así dicen los dueños de caballos. Porque no tienen un caballo. No, yo te diría porque tampoco conocen un canario. Es lo mismo. Por ejemplo. Bueno, a una cacatúa. Los canarios bien entrenados cantan, saludan con chiflidos, casi hablan. Casi impresionante, impresionante. Solo les falta hablar en palabras. Estoy de acuerdo. Porque sí te hablan, déjame decir. Y te quiero decir que yo creo que el 100% de los animales, si tú tienes la paciencia y el cómo educarlos, van a hacer 1000 cosas. Cierto. Porque hablan de un instinto, pero sí hay una inteligencia animal. Claro que sí. Por supuesto. Claro. Pero cuéntame del caballo en particular. El caballo es un animal que, siendo de carga, se utiliza para todo lo que el binomio humano quiere en deportes como el salto, en la escuela como las riendas. Ya hay muchas riendas a nivel mundial. Los caballos que bailan, los caballos que charrean, los caballos que corren, los caballos que hacen lo que tú quieras, polo, lo que tú quieras. El caballo va a hacer lo que tú quieras. Entonces, pues, es un animal totalmente domesticado y es como el perro. Claro. Al final del día es como el perro, es el mejor amigo del hombre cuando lo tienes, ¿no? Es que hay esa conexión, ¿no? Claro. Y el animal siente, como dicen, es que si te subes a un caballo conmigo te va a tirar, claro, porque tu adrenalina pasa al animal y se asusta, no te tira por malo, te tira porque está inseguro. Exacto. Dice, yo mejor me deshago de este que no sabe ni para dónde, está asustado. Pues sí, el caballo también se asusta. Sí. Natural. Los animales creo que no son malos, el malo es uno. Tienes razón, porque además tú eres charro, amigo, pero ya nos vas a contar. Bueno, ese ya es otro hobby. También te has dedicado a la charrería, que también es me ha gustado mucho, sobre todo la conducción ahora de la charrería. Fíjate nada más. El llevar esto a un poco más allá. Y creo que se está logrando bien. No, ahí la llevas. Vamos a hacer una pausa, amigo, porque rápido se va el tiempo, tú lo sabes aquí en la televisión, pero nos quedamos en esto justamente, amigos. Ni se les ocurra cambiar. Está Juan Carlos El Zorro Zarzosa, lo dije en 8.4. Nos va a comentar acerca de su etapa como charro, porque este hombre le sabe y bastante, no solamente al ciclismo, a la charrería, los medios de comunicación, y tenemos mucha más charla con Juan Carlos El Zorro Zarzosa en Lo Dije en 8.4. Regresa. Aquí estamos, amigos, de vuelta con ustedes. Lo dije en el 8.4. Juan Carlos El Zorro Zarzosa, mi buen amigo. A ver, platícame, ¿por qué te da lo de la charrería? Bueno, ya te platiqué hace un momento que cuando era yo chavo, los parientes políticos eran veterinarios y charros. Sí, señor. Entonces ahí empecé a ver yo el asunto de la charrería, el amor a los caballos, pues te va conectando, ¿no? Y luego yo en la preparatoria, en la secundaria, conocí a un súper amigo mío que le mando un abrazo muy grande, a Humberto Herrera. El artista, a los años se volvió artista, cantante, pero desde niño charro. Él era la tercera generación, ahora va la quinta porque ya va su nieto. Caray, mira, nada más. O sea, ellos son charros de abolengo. Exacto, esa es la palabra, de abolengo. Entonces, pues mi amor a la charrería se vio canalizado ahí. Entonces, desde que yo tenía 15 años comencé a ir a Charros del Pedregal, allá por el sur de la ciudad. Mira. Charros del Pedregal fue el lienzo que me conectó a mí con la charrería en todos sentidos. No nada más montando o practicando alguna suerte, pero ya básicamente metido en lo que es cómo funciona la charrería como espectáculo, como deporte, porque yo lo veía muy
pues muy caído, muy decaído, porque lo manejaban a una forma demasiado tradicional en donde, pues para el que no conocía del deporte llegaba el aburrimiento, ¿no? O sea, muy largo, poco tedioso, sí. Algunos problemas en ese sentido. ¿Y por qué se le dice el deporte nacional por excelencia? Porque lo es, porque el deporte nacional, al final de cuentas, así como lo es en Estados Unidos el rodeo, todo el mundo piensa que el fútbol americano, que el béisbol no es cierto. No, es el rodeo. El deporte nacional de Estados Unidos es el rodeo. Ya los deportes demás son modernos, pero el rodeo es antiquísimo, como lo es la charrería aquí. La charrería se vuelve o se convierte en el deporte nacional porque al final del día los charros están conceptuados como un destacamento en el ejército mexicano. Y al tener ese nombramiento y practicar esa disciplina, bueno, pues se acoge como un deporte nacional. Claro. Y lo es al final de cuentas, porque es un deporte que representa el mundo ranchero del mexicano. Así es. El mundo campirano, claro. Desde la indumentaria, el charro, claro. la escaramuza. Y el caballo. Claro, y todo lo que tú ves en un lienzo es la práctica de los ejercicios que se hacen en el campo para controlar a los animales. No se trata de maltratar a los animales. No. Hay que controlarlos para poderlos curar, errar, capar, lo que vayas a hacer con él. Lo tienes que atrapar y lo tienes que controlar. Con una cuerda o con la pierna en el caso de un coleadero. Así es. O con una soga para ternearlo, para lazarle la cabeza, el pial, lo que vaya, una mangana, lo que vayas a echar. Exacto, la mangana una soga. famosa. Claro, sí, la soga, así es. Y tienes que ser intrépido. Y es un deporte extremo de alto rendimiento hoy día. Bueno, existe el paso de la muerte. Bueno, por algo se llama el paso de la muerte, claro. ¿verdad? Es lo que les digo a ustedes, no le miden, pero cuando lo hacen, a ver, los quisiera ver. Y hay charros que ya se avientan el paso de la muerte sin arreadores. Él contra el caballo. Y lo hace. Canijo. Y hay charros que lo hacen de espaldas. No, es un deporte impresionante. O sea, sí. La charrería es un deporte impresionante. Sí, claro. Lo estamos empezando, o sea, digo, lo estamos todo el público, lo estamos comenzando a dimensionar. Claro. Y hacerlo más fácil para la gente, que es lo importante. Sí, la gente que sabe de charrería ya lo sabe, son expertos la mayoría, pero la mayoría de gente no conoce de charrería. Hay que ayudarle a eso, a que conozca de charrería. Para que se acerque y para que también no solamente sea de abolengo, sino es correcto. Que nuevas generaciones se acerquen. Que sea muy popular, como merece serlo. Y hoy día, gracias a esto, nace Charros de Acero. Y Charros de Acero, cuéntame, es el concepto ya con Humberto Herrera y sus hijos, los hermanos Herrera, Diego Herrera, que es gran artista, a caballo, charro desde luego, su hermano Luis Humberto, crean esta empresa de Charros de Acero, en donde hay cabida para una serie de los charros antiguos, de los charros que le dieron vida a este deporte, de la gente de tradición, de abolengo, de los caballerangos, que llegan a ser grandes charros, porque al final del día un buen caballerango pues le puede ganar a cualquier charro que tenga mucho tiempo, ¿verdad? Porque aquel hombre sabe cómo hacerlo, y entonces pues es un deporte que nos da todo eso. Es un deporte de ensueño para mí la charrería. Tiene los caballos, que es un condimento excepcional. Claro. Tiene los trajes, tiene la tradición, la comida, la bebida. Hay todo en la charrería. Los pueblos mágicos, lo que me digas. O sea, la charrería es México. Sí, es México. Y vestirse de charro es vestirse de México. Por eso hay que guardarle mucho respeto a la vestimenta charra. Hay que vestirse correctamente, nada más. Nadie pide que si el color, que si... Vístase correctamente. Como decimos vulgarmente, no haga payasadas, vístase bien y ya. Exacto. Es que el traje de charro es toda una tradición. Pero vamos a cambiar un poquito el tema, amigo. Vamos a entrar, si te parece, el asunto del ciclismo, porque quisiera que me comentaras acerca de la situación que vivió uno de los grandes, como fue Lance Armstrong, ¿no? Esa cuestión de regresar de un hombre que padeció del cáncer, naturalmente, y después pues llegó a lo más alto del ciclismo internacional. Este estadounidense que no solamente hizo 5, sino hasta 7 de las carreras importantes. Tour de Francia. Efectivamente, Tour de Francia en el ciclismo del calendario de la UCI. Entonces, un hombre que se repuso a muchas cosas, pero fue quizá manchado esa situación, ¿no?, por el dopaje. Platícame, ¿cuál es tu opinión acerca de él? Y después cuéntame acerca del dopaje. Si yo te hablo del ciclista como tal, del atleta, sí, señor, ciclista, con una dosis de talento impresionante, con una capacidad pulmonar impresionante, pues es un corredor fuera de serie. Claro. ¿No? Y lo que hizo fue impresionante. Le preguntaron a Eddy Merckx, el más grande corredor de todos los tiempos. Aquí no hay como acá, que en el fútbol que hay Pelé, Maradona, se están peleando a ver quién es el mejor. Eddy Merckx es el mejor. Dominante su deporte. Totalmente, de Bélgica. Dominante.
Entonces Eddie Merckx dijo, yo no pude ganar 7. Oiga, pero Armstrong se dopa. A mí no me pregunten de eso. Yo no pude ganar, si yo gané 5. Él ganó 7, está cañón. Algo ha de hacer. Claro. Y corre como loco, o sea, lo dijo, ¿no? Y la tragedia de Armstrong para mí es la manera de cómo él se toma el entrenamiento que él utiliza, así lo llama él, con sustancias, como otros lo hacen, y él en su defensa habla de que otros toman esto y toman lo otro, y todo el mundo toma algo, ¿no? Entonces dice, yo hice esto, como otros hacen otras cosas, y empieza a buscar justificaciones que no vienen al caso. Él había tomado un camino equivocado y eso iba a manchar su imagen al final del día. Claro. Y ya mancharía la imagen del ser humano y después del atleta, ¿no? O sea, acabó con su carrera deportiva, que era impresionante, y al final de cuentas, pues él ha pagado un precio muy alto por hacer algo mal. Y lo peor es, primero, negarlo. Afortunadamente lo acepta al final, pero él acepta y lo dice por su hijo. El bullying hacia su hijo fue tan brutal allá en Estados Unidos, y el hijo es un ropero, ¿eh? Sí, claro. No es cualquier nene, pero aún así, pues su vida fue terrible. Pues sí. Tú eres hijo del tramposo, del dios aquel que decía. Exactamente. Entonces no te dejan vivir en paz. Y sin embargo Armstrong dice, ok, yo por mi hijo soy capaz de cualquier cosa, como cualquier padre, ¿no? No, claro. Ahí sale para mí el lado humano de Armstrong. Dice, me equivoqué, sí, efectivamente cometí este error, hice esto y esto mal, dije que no, peor, lo acepto, todo lo acepto. Soy el culpable. ¿Ok? Ahí queda la situación de Lance Armstrong. Lo tenemos como ejemplo de lo que se debe y no se debe de hacer. Correr como él corría, impresionante. Eso se debe de hacer. Claro. Lo que no se debe de hacer fue cómo lo hizo, ¿no? Eso no se puede compartir, no hay que estar de acuerdo, creo yo, no debe ser el camino, pero claro. Al atleta lo respeto como atleta impresionante. Para mí impresionante. Sí, yo lo vi correr y créeme lo que era auténticamente una bestia. Sí, porque además ya señalaste también y hablamos cerca del Superman Indurain, pero este hombre muy por encima, desde luego. Pero ¿hasta dónde está o hasta dónde llega el límite y la capacidad humana para competir a ese gran nivel? Y desde luego en esos grandes tramos de montaña, de además la lluvia, de sobreponerte al clima, no es nada fácil. Sí, o sea, ¿realmente el cuerpo humano lo puede hacer o requieres alguna sustancia? A ver, yo creo que el talento y el cuerpo humano tiene la capacidad de hacerlo. La situación es, como en todos lados, la economía, el dinero. ¿Cómo voy más rápido? Exacto. Ahora, tienes que ser un verdadero atleta para poder ir más rápido. No nada más es poniéndote algo y ir más rápido. O sea, eso no existe. No, eso no existe. Y eso es para la gente amateur que luego quiere ponerse algo, no sirve para nada. Usted póngase a entrenar, a comer bien, tome lo que necesite tomar médicamente controlado por un nutriólogo o algo, un especialista, y descanse bien. Y olvídese de todo lo demás. Ese tema para los amateurs no existe. Muy bien. No existe. Olvídelo. Usted hace ejercicio por salud o por competir, pero no tome basura, pues. Exacto, ya, exacto. Al final del día. Y bueno, lo de los grandes atletas que han tenido problemas con el dopaje, lo sabemos con Ben Johnson. ¿Tú has visto a Ben Johnson últimamente? Por ejemplo. Es un toro, Ben Johnson. Es un toro. Todo el mundo decía, se va a morir pronto. El canadiense. Se va a morir pronto porque hizo esto. Sí. Después él explicó todo lo que estudió para ese dopaje. Ese cuate es un doctor en medicina sin haber estudiado en la universidad. Fíjate. Se dedicó a estudiar. Y ahora se ha dedicado a ver cómo lo controla para que no le haga el menor daño. Y ahí lo ves, dices, bueno, yo no sé si está bien o está mal, pero ese animal ahí está. Para ubicar a la gente, si me permites, Juan Carlos, Ben Johnson sí. Fue un atleta, un corredor de 100 metros planos, que en los Juegos Olímpicos de Seúl, en el 88, compitió contra uno de los grandes, que fue Carl Lewis, el de Estados Unidos. Entonces era la gran rivalidad. Que también terminó dopándose. También era la gran rivalidad, Carl Lewis y Ben Johnson. Y en esa competencia se le veía, cuando iban a hacer los 100 metros planos, un toro, un cuerpo con todo respeto, era un animal. Era como una pantera muscular. Los ojos tenían una ansiedad. Amarillos. Que ya quería que sonara el balazo para estaba fuera disparado. Estaba fuera completamente. Y dejó por mucho, si me apuras, 1.5 metros, si no es que un poco más, o tal vez un poco menos, pero una distancia que le saca la manera de gran correr favorito. Y de voltear la cara a 2 metros de la meta,
y llevarle ya la distancia que Todo tú mundo dices. nos sorprendió. Y además esa forma de su cuerpo en movimiento. Claro, no, pero no, como una si cosa nada, impresionante. Impresionante. Y resulta que estaba dopado. Sí, él fue el primer atleta en los Juegos Olímpicos que se le quitó una medalla olímpica por dopaje. Así es. Por eso se hizo famoso. Así es. Y sin embargo, en su vida posterior, y pues mucha gente no lo sabe, él regresó, por ejemplo, a Maradona al peso ideal para hacer un programa de televisión. Fíjate. Maradona estaba, con todo respeto, con un sobrepeso impresionante. El 10, no era el 10. El 10, no, el problema era el 10. ¿Cómo le han dicho de 1000? No, El 10, el programa de 10. En Argentina. Que llevó a Pelé y todo, y estaba hecho un muñeco Maradona. Por decirlo, Bueno. Hay choquis y todo, no me refiero a algún muñeco en especial. No sé que Estaba te hecho un refieres, muñeco. Pero Maradona tuvo al preparador físico número 1 del mundo, que era Ben Johnson. Se lo llevó a Canadá, se lo llevó después a Jamaica. Ahí estuvo entrenando Maradona en Cuba, con Ben Johnson. ¿Y cómo lo dejó? No, pues, como máquina. Sí, como Maradona máquina. volvió a vivir un momento de su vida excepcional gracias a Ben Johnson. Así es. Y sin embargo no se supo mucho, no se le hizo mucho ruido. Sí. Porque después Maradona pues, agarró su vida otra vez. Y como que ya Ben Johnson ya no iba al caso. Ya no estaba al caso Ben Johnson. Claro. ¿Por qué no vive Ben Johnson con Maradona, por favor? Pero bueno, decisiones de cada quien. Pero acerca de eso, el caso de Lance Armstrong también ahora hace algo similar. Bueno, sacó de un hospital psiquiátrico a un ciclista alemán. Ahorita te digo cómo se llama. Jan Ullrich. Estaba en uno psiquiátrico ya, desahuciado por alcohol y drogas. O sea, mal el muchacho. Desde que era corredor le gustaba la psicodelia y era tremendo. Pero bueno. El ambiente. Armstrong lo fue a ver, porque eran amigos después de su rivalidad. Eran super brothers. Eran grandes rivales. Lo fue a ver y le dijo, ¿qué tienes, güey? No, que la vida me vale. Así, ven para acá. Ven para acá. Ya está haciendo sus grandes fondos en Alemania. Jan Ullrich tiene 5 grandes fondos, tiene un circuito. ¿Y sabes con quién hizo lo mismo? ¿Con quién? Con otro corredor impresionante inglés que ganó el Tour de Francia. Ahorita te digo cómo se llama. Ese Bradley Wiggins. Wiggins. Ese corredor era un dios en Inglaterra. Sí, también, sí, cómo no. Bueno, pues su mujer lo peló de una manera, quedó en fraudes, se quedaba a dormir ya en las bancas, en los parques. ¿Cómo crees? Armstrong fue por él. Y ya está haciendo sus grandes fondos en Inglaterra. ¿Cómo? Bradley Wiggins con su fundación y todo. O sea que los regresó a la vida. Armstrong tendrá muchos problemas en su etapa de atleta, pero creo que es un buen ser humano, al final del día. Ahí se demuestra. Y él lo que hizo con él, dicen que obligaba a los demás, pues nunca, yo creo que nadie te obliga para que te piques algo, hagas algo. No, o sea, no te ponen una pistola, te piques una jeringa, te van a decir que no, mi hermano. Pues, otros piquetes menos. Entonces, el que diga lo contrario, pues no le haya. No, claro. No le haya la vida. No le haya la vida. Pero esto además no es solamente por, digamos, publicidad, por mercadotecnia, porque ya fui malo y ahora quiere ser bueno. No, ahí se demuestra, como lo señalas, la bondad que tiene este hombre y el regresar también de una situación muy complicada para, ¿por qué no?, apoyar pues al prójimo. Pues yo digo eso, ¿no? Ya en la parte atleta. humana. Armstrong al final del día le quitaron los 7 tours. Sí, tú ves la estadística del tour y hay 7 agujeros. Sí, era donde estaba Armstrong, ¿no? 7 huecos que consecutivos, además. Yo digo, ay, qué delicados, pero bueno, 7, ahí está. Claro. Y le bajaron un billete, aunque digan que no le bajaron mucho. Sí, claro billete. que sí, claro. Y hay que decirlo también, su fundación Lance Armstrong ayudó a mucha gente con cáncer, a mucha gente. Además. Entonces, la parte esa, oye, pero era un maldito, porque hay muchos que dicen que o sea, su cuñado, que él también lo agarraron dopado, decía, no, es que él me daba. No, a ver, espérate, o sea, ya no, al árbol caído no lo hagas leña. No, pues claro. Ahora todos decían, no, es que él me obligaba. Pero cuando cobrabas el cheque no decías nada. Exacto. Ahí no. Entonces, y luego se metieron las esposas y ahí fue donde ya no me metí yo. Son damas y yo ya no me meto, porque ahí todas tienen la razón y yo ya no me meto. Claro, pero al final del día, insisto, la parte humana buena. Si tú quieres, hay una parte mala, porque hay gente que dice eso, ok. La parte buena de Armstrong es buena, es un buen ser humano. Ha ayudado a mucha gente. Claro. Es una buena persona para mí. Sí, yo lo conozco un poco más y creo que es una buena persona. Pero además, el deporte es lo que también te permite, ¿no?, encontrar esa situación. O sea, es salud a fin de cuentas. Sí, y además te permite, como en la vida misma, otra oportunidad. Exacto. Siempre te la permite. Está en ti si la agarras o no. Pero creo que el deporte nos enseña mucho a los seres humanos, y lo vemos en los grandes deportistas, la humildad, el trabajo, la constancia, la disciplina. No hay truco, o sea, ahí está. Y después cuando llegas, pues
pues seguir siendo tú, ¿no? O sea, no, los grandes deportistas se miden por su humildad. Exacto. Ahí es donde la gente está o no está, ¿no? Sí. Sabemos que hay personas, atletas que pues no te les quieres ni acercar por su manera de ser, ¿no? Por ejemplo, hay gente muy osca con los aficionados. Mayweather no es una persona muy que te le acerques fácilmente, ¿no? Para empezar, trae un séquito de 50 pelados que no te le acercas porque te da miedo. Y luego la cadena que trae y todo el brillanterío aquel, pues ¿quién es ese arbolito de Navidad que va caminando? Pero bueno, está bien, yo lo respeto y lo conozco, lo he saludado, pero es un personaje especial, ¿no? No es fácil poder ver a Mayweather. Sí, porque además también le haces al boxeo, amigo, también. Bueno, me gusta mucho a mí el boxeo. ¿No? Ahí mi maestro, para que veas, del que yo aprendí mucho, es del Bebé, que le mando un saludo claro, a Lalo Camarena. El Camarena, que es, mis respetos, para mí el mejor narrador mexicano de box actualmente, se llama Lalo Camarena. De acuerdo contigo. Para mí. Ahora me cuenta acerca de eso, amigo, porque viene la pausa, venga, ¿sabes? La segunda pausa. Venga. Y vamos a dejar justamente el box y también la situación de las coberturas que tienes en el Giro, en el Tour, y también vamos a platicar de Del Toro. Ni se le ocurra cambiarle. Ya regresamos con Juan Carlos El Zorro Zarzosa en Lo Dije, en el 8.4. Estamos de vuelta, amigos, con ustedes. Lo dije en el 8.4, Juan Carlos El Zorro Zarzosa. A ver, amigo, ¿por qué la afición al box? Y además lo pudiste narrar. No, sí, te digo que a mí me llamó mucho la atención. Siempre me gustó el boxeo. Yo tenía, mi abuela vivía ahí en Luis Moya, 17. Ah, mira, sí. A la vuelta de los gimnasios Jordán. Sí, señor. Entonces, pues, de chavo, pues te vas a ver. Yo iba a ver al Mantequilla Nápoles. Uy. Me tocó ver alguna vez al Ratón Macías, ya muy al final, ¿no? Pero al Mantequilla lo vi perfectamente bien. Su forma, al Ultiminio Ramos. Me tocó ver a Rubén Olivares en su ascenso, Me tocó ver a Chávez en los guantes de oro. No, pues bien jovencito. O sea, me tocó ver a los grandes. Claro, los grandes. Pero por eso, cuando hacen las preguntas que hacen de los boxeadores mexicanos, pues es que hay un montón, o sea, no te gusta hacer un top 10 es difícil. Es difícil. O sea, sí vas a poner a los mejores, pero siempre vas a dejar a uno o dos afuera que te va a entrar una duda ahí y el top 5 es más difícil todavía, o sea, porque hay maravillas del boxeo en México. Y bueno, es un deporte que ya después, pues, yo escuchaba a don Antonio Andere narrarlo, que pues, la verdad era un maestro ese señor en la forma de decirlo, y su pareja idónea, el Sony, o sea, uno era el ecuánime y el otro era el bravo, y era una narración impresionante, con una cultura del deporte impresionante y de la vida y de todo, que te hacían una narración histórica de cualquier cosa. Y Lalo Camarena, creo yo, es de esa escuela, o sea, Lalo para mí es, te digo, en México el mejor narrador de boxeo que hay. Además, él sí es de carrera, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, él es periodista y creo yo que dentro de los comentaristas deportivos, porque su especialidad es el box, pero es un comentarista muy completo. Igual te narra boxeo, igual te narra soccer, béisbol, Juegos Olímpicos, etcétera, Juegos Olímpicos. O sea, abrazos, el Lalo es gran comentarista en este país. Es todo terreno, por decir. Y luego es Bravo de Bravolandia, que eso es único. Ya tenemos aquí. Le mando un abrazo a mi querido Lalo, efectivamente. Un tipazo. Cuéntame, amigo, acerca de esta cuestión de enfocar el ciclismo hacia ya tu especialidad, que es las coberturas. Bueno, yo tuviste la fortuna justamente de estar en grandes competencias para que lo puedas decir al micrófono. Sí, bueno, al final del día te comenté que cuando comencé allá en Radio Esportiva, pues yo tuve la oportunidad de que Emilio me dijera, pues haz un programa de ciclismo, ya que estás en esto. Y ahí comencé los pininos de saber pues qué es una escaleta, cómo se arma un programa de radio, el tema, los temas, entrevistar a los atletas, a los ciclistas en este caso, y bueno, pues todo lo que encierra y conlleva el ciclismo en radio, la práctica del ciclismo y transmitirlo esto en un micrófono que no es nada fácil. No, claro, desde luego. Entonces ahí comencé a aprender esta situación y desde luego pues la práctica te va llevando de menos a más, tu práctica, tu disciplina,
tu quedar, porque pues sabemos que en esta profesión la palabra no se puede o no hay, no existe, porque entonces te vas, o sea, no existe, ¿no? Entonces todo tiene que fluir bien y una vez que conoces el concepto y cómo se hace, bueno, pues tienes que estudiar lo que te toca y yo me fui a las coberturas porque pues no había cobertura realmente y empecé a hacer las coberturas por radio yéndome a las carreras y fue que me tocó ir al Tour de Francia, al Giro de Italia y a la Vuelta a España. Y te quiero decir que en un Tour de Francia, donde estaba Lance Armstrong, en el último que corrió, estando allá, yo participé 8 días, los 8 días finales, con Radio Caracol. Ay, mira nomás. Porque los de Radio Caracol dijeron, mira, aquí hay un mexicano que tiene el feeling de como narramos nosotros. No sé si tenga ese feeling del colombiano, pero pues yo les decía, bueno, yo narro a la mexicana, con todo respeto, ¿no? Y mi feeling es mexicano. Pero sí, efectivamente me gusta ponerle un poquito de picante a la narración y de ser muy apasionado al final. O sea, yo siempre pedía narrar el último kilómetro, porque ahí se desenvuelve todo. Ahí va a suceder todo lo de la carrera. Pero hay que estar muy atento en lo que narras cuando hay ataques, cuando está la etapa de montaña, cuando hay cortes en las planas. Hay muchas cosas que narrar. Pero ese último kilómetro es la cumbia. Sí, exacto, es la ahí cumbia. Está la cumbia. Te escuchamos 14 años en Televisa, amigo. 14 años. Y siempre cerrabas de manera sensacional con el Giro. Yo tenía un grito que era muy famosón. Venga. ¡Giro de Italia! Eso, ese era el grito del Giro de Italia en la transmisión. Y cerraba yo los cortes con ese grito. Y luego iba yo en la calle y me gritaba la gente, ¿no? ¡Giro! Igual pasan Charros de Acero, que también ahí puse un grito. ¡Charros de Acero! ¡Vámonos! Entonces es un grito pues más bravío, más hacia los charros. Claro. Y también los niños me ven y dicen Charros de Acero, ¿no? Nada más. Sí, es como te va conociendo la gente. Sí, es correcto. Tocas el asunto del Giro, que en esta época, ahora que estamos aquí en el programa, está muy de moda porque vamos a hablar de Isaac del Toro, ¿te parece? Sí, claro. Un joven que desde luego nació en Ensenada, tiene 21 años, pero ya es toda una realidad. No es ninguna promesa del ciclismo. Es mexicano, naturalmente. Está quizá en el mejor equipo, que es el de los Emiratos. Pero platícanos, ¿cómo surge Isaac del Toro? Mira, yo creo que al final del día es un ídolo. Tenemos un nuevo ídolo del deporte mexicano, desde luego del ciclismo, por todo lo que dijiste y porque hizo una hazaña en el Giro de Italia. Ahora lo platicamos. Él nace en Ensenada, Baja California, como lo dijiste, de niño, como todos los niños, hizo muchos deportes. Su papá y sus tíos le inculcaron en la bici de montaña. Él aprendió la bicicleta en la bici de montaña. Ojo, un gran manejo el de la bici de montaña, que ahora lo trae a la ruta y es una maravilla. Sí, por eso maneja como maneja y hace lo que hace Isaac. Independientemente de todos los talentos que tiene, las manos y el manejo vinieron del ciclismo de montaña. Y ya la inteligencia para correr es nata, esa es. Y claro que está aprendiendo. Y bueno, llega a AR Monex, que es el primer proyecto de un equipo mexicano con una licencia en San Marino, en donde te llevan a Italia, a esa zona de Italia, a que te concentres y te quedes allá, como lo hizo Isaac del Toro. De ahí salió Isaac del Toro. No es una casualidad. No es, sí es un garbanzo de libra, pero no es una casualidad del destino. Primero sus padres, hay que darles todo el reconocimiento y que lo llevaron hasta AR Monex. Y luego AR Monex se alinearon los astros y tuvo la capacidad de AR Monex de ver a dónde tenía este joven y lo venden a los Emiratos, que es el mejor equipo del mundo. Esa visión, mis respetos para esta gente de AR Monex que son ciclistas y conocen perfectamente esta situación. Y hacen justamente que esté compitiendo a este gran nivel, porque lo que hizo en el Giro de Italia, pues es desde luego para asombrar a México y ya al mundo, porque ya tiene el respeto justamente de grandes ciclistas. Bueno, yo te digo que Isaac del Toro es un ídolo porque al final del día es un ídolo mundial, un ídolo en el ciclismo, si tú quieres. En México puede ser un ídolo en más ámbitos, en la población, pero en Europa, quiero decirte que Isaac del Toro llamó la atención los 11 días. ¿Por qué? Porque empezaron a compararlo con Fausto Coppi. ¿Y por qué? Porque Coppi hace 82 años tuvo la maglia rosa por varios días y era un joven. Era un joven, sí. Entonces ahora se repitió una hazaña que en una carrera de 109 años no había existido. Fíjate. Entonces empecemos a dimensionar lo que hizo Isaac del Toro. Isaac del Toro no perdió el Giro de Italia, ganó el segundo lugar y es campeón de los jóvenes. Y esa situación de no llegar a Roma con el suéter
tiene sus razones, ¿no? O sea, hay un por qué no es algo que sucedió porque es malo. Hay gente que no conoce y dice, uy, ya ves, no que era tan bueno. No. Al final no pudo. No es por ahí, Pues no es por ahí. Sin lugar a dudas, él mismo lo señala y vemos la madurez de este hombre que dijo, este segundo lugar somos los primeros que perdimos. Pero explícanos, ¿qué pasó en esa 20ª etapa donde el equipo realmente de los Emiratos no lo arropa? Bueno, hay que dejar en claro que el ciclismo de ruta, y sobre todo por 3 semanas, 21 días, es un ajedrez en movimiento. ¿A qué me refiero? Los equipos, que en este caso fueron 22 o 23, de 8 cada escuadra, en esos 8 tienen, como en un tablero de ajedrez, tienes una reina, un rey, tienes un alfil, tienes peones, tienes caballo, tienes torre, y hay que saberlos mover porque no todos se mueven igual, ¿verdad? Claro. Tienes que saber cuándo lo vas a utilizar. ¿Qué sucede? Cuando Isaac del Toro llega a la etapa 20, ya no son 8 los de su equipo, ya solo son 5, ya se fueron 3. ¿Ok? Entonces Isaac solamente tiene 4 para que lo apoyen, ya no tiene 7. Esto dice mucho, ¿no? Claro. Dentro de esos 4 había uno, Rafael Majka, un polaco, que es especialista en las carreras de un solo día, es un clasicómano. Te sirve, estratégicamente hablando, para colocarlo siempre como un escalón en lo que se llama en el ciclismo, pues una estrategia de escalera. ¿Por qué escalón? Porque llega el corredor que viene de atrás, que en este caso es el líder, es un escalón que le ayuda a descansar, a ponerle ritmo, a darle de comer, a muchas cosas, sobre todo a ponerte ritmo de subida o en el plano, te va a remolcar. Si tú te pones atrás, tú vas a tener un deterioro físico menor que el que va adelante. Claro. ¿Por qué? Porque va rompiendo las moléculas que existen en la atmósfera. A la hora de que las abres, el de atrás se mete a ese túnel, como en la Fórmula 1 igual, se hace el túnel, pues tú vas atrás, pues tu esfuerzo es mínimo. Exacto. Entonces, cuando se hace la fuga en esta etapa, no hay ningún corredor que esté ahí porque Greg Van Aert, que es un clasicómano belga del equipo del Visma, del equipo de Yates, ¿El que ganó? está en la fuga. ¿Dónde está el corredor del equipo de los Emiratos? Desde ahí la estrategia dices, ¿dónde quedó la bolita? Sí. O sea, no estás corriendo para Isaac, no lo estás ayudando, no tienes, tu primer tarea es colocar a ese corredor en la fuga. ¿Qué tenías que hacer con el corredor? Le dices, tú olvídate de Isaac, no le ayudes, tiene otros 3, tú vete con aquel, cuídalo a aquel, porque quiero que si se va te vayas con él. Exacto. ¿Cuál otra orden? Y no estamos hablando de una estrategia así de, oye, qué bárbaro, ¿no? El hilo negro, ¿no? No. Es tan fácil como ponte ahí, tú ponte ahí, Tan. punto. ¿Sí? ¿Por qué no dio la orden? ¿Por qué nunca Kwiatkowski estuvo ahí? ¿Por qué no le dieron la orden? ¿Por qué no se corrió con esa estrategia? El segundo error brutal. Cuando Del Toro necesita gente para avanzar, no hay gente. Ya no está nadie. De los 4 que había, ya ninguno, ni Kwiatkowski, ya ninguno está. ¿No? Entonces, lo deja solo. Última, cuando pasa Yates, la orden directa es, vete con él. Nada de que lo dejo llegar en 5 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Vete con él, es la orden. Si Carapaz va atrás de ti o no, eso no te interesa. Tú eres el 1 y el 3 te está atacando. Ve por él. Aunque te lleve 1 minuto y medio, en esa subida te lo va a sacar. Entonces vete con él. No se da la orden, porque Del Toro nunca se va con él. Y Del Toro paga la novatez creyéndole a Carapaz que le va a ayudar. Eso le dijo Carapaz antes, y si no se lo dijo, se lo hizo ver, porque hay códigos en el ciclismo, sobre todo con los corredores que están en la clasificación general al final, hay códigos. Entonces, yo te jalo, tú me jalas, ya tenemos, lo que tenemos es que terminar. Ya olvídate si te gano o no, ya está difícil, ahora ya no tengo equipo, ya nadie tiene equipo, es puras piernas, pues vámonos los dos atacando a ver hasta el final. Pero se le queda sentado y ahí te digo que Del Toro paga la novatez, porque se queda sentado con él pensando que va a arrancar y no arranca, y cuando quieren arrancar ya está llegando con su corredor Yates, llega con Van Aert que está descansado, esperándolo, ya le dieron abastecimiento porque estaba en la fuga, claro. Está el vehículo en medio, ya le dieron comida, ya le dieron agua, llega Yates, le da de comer y le pone el paso. Entonces pues le saca 3-4 minutos. O sea, Yates no está ganando el Tour porque fue más fuerte en piernas que Del Toro. Del Toro lo está perdiendo porque Yates tiene un corredor, que es un escalón, que es una estrategia válida y lo lleva al final. No pasa nada. ¿Y qué pasa con el equipo de los Emiratos? Ahí el director técnico. Pues ahí están las fallas, ¿no? El director técnico y los corredores, que al final del día el director técnico te puede dar una orden, pero en carrera es como en un partido de fútbol. En carrera,
tú tienes que leer la carrera. ¿Qué está pasando? Oye, ya se quedó solo, ya tiene este problema. Vamos. Oye, no adicional el corredor. Me vale, vamos. Vamos. Son muchos factores. Tenemos un desempleado más. Yo creo que sí, hasta 2 o 3. El director técnico. Ahora, del equipo yo te voy a dar el resultado final para mí del Giro de Italia, Isaac del Toro. Hoy Isaac del Toro es líder del equipo más poderoso del mundo. O sea, hay varios líderes. Ahí está Tadej Pogačar, que va a ir al Tour a ganar. Creo yo que va a ir a ganar. Esa es la intención. Pero ya del Toro es el 2 o el 3, el que le quieran poner, es uno de los líderes del equipo. ¿Qué digo con esto? Que los demás corren para él. Exacto. Les guste o no les guste. Y ahora del Toro va a ir a una carrera, no va a ir a correr, va a ir a ganar. Exacto. Es un corredor que tiene ya ese compromiso. Esas son de las cosas fuertes que te suceden cuando ganas una carrera. ¿Qué sigue justamente para del Toro? Porque como lo señalas, ya es líder. Entonces viene de inmediato el Giro. Es un líder, pero hay que recordar que es un profesional de un equipo profesional, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a buscar sus resultados porque lo que quieren es que el equipo gane. Así es. Y van a utilizar a del Toro para que gane. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este momento creo que a del Toro lo van a utilizar en carreras cortitas, un solo día, clásicas, vueltas cortas de una semana máximo, para ver si lo van a llevar a la Vuelta a España. Perfecto. Al Tour seguro no va. Está muy corto el tiempo, es en julio el Tour, mayo, julio y septiembre, Tour, Vuelta a España, Tour, Giro de Italia, Tour, Vuelta a España. Es el orden de todos los años. Entonces, este año creo que para septiembre, agosto, septiembre, ya estaría del Toro descansado, ya habría corrido pruebas más cortas, menos demandantes, ya habría pensado tanto las cosas que puede ir perfectamente a una Vuelta a España, ya con el colmillo más crecido, y a buscar ganarla. ¿Por qué? Porque pues trae una espina clavada. Claro. Y como corredor profesional pues, se la quiere quitar lo más rápido que se pueda, para que no lo vean como ese que no ganó el Giro de Italia. Exactamente. ¿No? Ese, ya como profesional, esa es la tarea que tiene ahora. Sí, para que siga avanzando, desde luego, amigo. Se nos va el tiempo muy rápido, caray. ¿Qué sigue en la vida para Juan Carlos Zarzosa? Perdón, para Isaac del Toro. Bueno, Isaac del Toro hay para mucho tiempo, primero Dios, que no tenga lesiones, que no le pasa nada, y en algunos años lo podemos ver ganar grandes vueltas. Eso es lo que yo creo y deseo para Isaac del Toro. Para el gran Juan Carlos el Zorro. Y van a venir muchos ciclistas más. Sí, seguramente. Esto está despertando una oleada. Van a salir de ahí de Monex, de otros equipos que ya están metiendo corredores mexicanos. Ahí viene una gran oleada. Y todos los que son amateurs ya saben, como en todos los deportes, hagan lo que quieran, sientan lo que quieran, no se metan cualquier cosa, no le hagan caso a los fanfarrones y acérquense a la gente que sabe para que rueden como debe de ser. Ajá. ¿Y para ti? Para mí, pues un proyecto nuevo que hay. Ahí va a ir saliendo poco a poco en las redes, pero vamos a regresar a hacer. ¿Puedes anunciar algo? No, todavía no, pero estamos armando el piloto, tú sabes qué es eso. Sí, claro. Estamos armando el demo, por decir algo, para que podamos llevárselo a los patrones, a los futuros patrones, y que digan, que le den el visto bueno. Y bueno, vamos a buscar tener un programa para el ciclismo. Perfecto. Lo que queremos es que el ciclismo siga creciendo, que Isaac del Toro siga siendo lo que es y que todo lo que venga atrás sea bueno para el ciclismo mexicano. Este deporte es nacional y seguirá creciendo, claro, se va a mantener, claro está. Es el ciclismo mexicano como en Europa. Mira, el fútbol y el ciclismo en Europa están a la par. Cierto. Aquí algún día puede llegar eso. Sí, tiene razón. Que el ciclismo y el fútbol estén a la par. Tiene que haber la idiosincrasia, pero... Y tiene que haber los corredores, claro. O sea, tiene que haber más corredores. Y el apoyo también. Claro, ¿no? Todo eso se va a ir viendo. Todo eso se va a ir bien. O sea, pero ya estamos, creo que en el despegue grande, porque traemos un grande. Sí, tienes mucha razón. Amigo, te lo agradezco mucho. Muy rápido se fue el tiempo. Maestro, que te vaya bien. Hombre, no, ya sabes que aquí andamos. Me da mucho gusto que te esté por acá, mi bien. Juan Carlos Zarzosa. A todos. Ya estaremos platicando más acerca de... todos los amigos del canal. Gracias, amigos del ciclismo y también del toro, porque tenemos para mucho, pero mucho más. Hay mucho más en el ciclismo. Agradezco mucho, como siempre, igualmente, que estén muy bien. Que estés por acá, un saludo para todos. Amigo, ya sabe, gracias a Brenda Herrera, que está al frente de todo este equipo fantástico de producción. Esto lo dije en el 8.4. Soy José Manuel Pineda. Pase la cordial. Lo espero en la siguiente. Y aquí estuvo Juan Carlos, el Zorro Zarzosa. Pase la cordial.